¿Qué tal? Ya regresamos aquí a Un Mundo Raro. Hoy hemos tenido problemas técnicos, pero no como cuando estaba Laura Patlán, ¿se acuerdan? Antes de que llegara. Sí, llegó ella y se arregló todo, pero se nos caía la transmisión cada 7 segundos. Ahorita no, ya tuvimos bloques como de 20 minutos, pero El Skype falló tantito. hemos tenido broncas, sí. ¿Te acuerdas que cuando estaba Elizabeth de Javier estuvo como 4 horas conectada y no pasó nada? Toda. Sí, pero bueno, aquí pues no sé qué esté pasando. Federico, tenemos una pregunta del auditorio. Nos preguntan que a qué te refieres cuando hablas de la Biblia real, de estudiar la Biblia real, o algo así escribiste, o algo así dijiste. Sí. ¿Qué es exactamente, qué te refieres cuando hablas de ese concepto? Mira, la Biblia, que significa los libros, proviene desde el Enuma Elish, por un lado, el libro de Enoch, las guerras de Yahvé, el libro de Adán, y todo conforman pues un solo libro. La Biblia, al decir la original, viene de la Torah hebrea. Sí, el Pentateuco. O sea, la Torah hebrea viene en el original. Es lógicamente hay que poder hablar y entender el hebreo, un poquito difícil, para entender exactamente el contexto original, el por qué hay ese compendio de tanto libro. Incluso hay que recordar los que se encontraron en 1947 allá en Qumran. Sí, los libros apócrifos. Ese conocimiento viene desde el pasado. Entonces, el decir el original no es el que ustedes tienen en su casa, una Biblia casera. Si alguien se quiere meter más a fondo, hay que meterle un poquito a estudiar hebreo para poder entender la Torah, y en la Torah viene todo esto, todo este contexto original de lo que estamos hablando. Muy bien. Ahora también, pues esas fuentes que mencionaste, hay versiones en español y en inglés, ¿no? De esos mismos libros. Sí, bueno, sí, ya verán, ¿no? La Edad Media, con el rey Jacobo de Inglaterra, que con sus escribas quiso traducir precisamente la Torah, la Biblia hebrea, al inglés. Ahí es donde viene todo este asunto tergiversado, que es donde esos escribas ingleses le pusieron Yahvé o Jehová a la deidad llamada Enlil. Claro. ¿Por qué? Porque si uno lee el original, pues vienen los nombres correctos de estas deidades supremas, y de hecho son dos, Enki o Enlil. Nada. Sí, y mismo Sitchin explica que a la hora de que... Te digo, Oscar, pues hay que estudiar un poco, pero es difícil porque pues, es un idioma un poquito gutural, que viene del acadio, que viene del sumerio. Claro. Cuando hablas de esto, Sitchin, recuerdo que dice que cuando se crea la religión católica y la Biblia católica, lo que sucede es que las cosas que se le atribuían a varios dioses terminan atribuyéndosele a uno solo, que es Jehová. Y por eso es que es tan contradictorio, ¿no? Jehová ama, pero te odia, pero te quiere, pero te destruye, pero te protege, pero mira, es iracundo. Porque finalmente eran varios personajes. Bueno, nada más hay que tomar aquí en cuenta algo. Está el Concilio de Nicea. ¿El primero? En el 323-325, cuya función principal era traer a todas las religiones, los representantes religiosos, congregarlos y definir un Dios. Esa fue su tarea. Luego vino el Concilio de Trento e hizo otros ajustes. Y luego el Vaticano II. Y todos los demás. Pero el de Nicea, lo que hizo Constantino fue: a ver, señores, reúnanse todos y vamos a crear un Dios. Y justamente en la parte sarcástica de mi comentario era que, como lo hicieron antes de que se descubrieran las galaxias y como lo hicieron antes que se descubriera el resto del universo, el microcosmos, pues hicieron un diosito bien chiquitito, que nada más creó la tierra y los cielos y se chingó. Y los mares. Y los mares, sí. Y separó las aguas de la tierra, bla, bla, bla. E hizo animales que vuelan y que reptan y que no sé qué, pero no hizo microbios, no hizo... Exactamente. Entonces, obviamente años después... Cuando tenemos toda la información adicional, pues tenemos que revisar al 2.0. Ahí no batallaron, fueron más genéricos, dijeron el creador de todo. Pues sí. Sí. Ya. Los cielos de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Las tecnologías actuales y por descubrir. Sí, exacto. Ese sería el Dios moderno, sí. El Dios tecnológico. Sí, claro.
Muy bueno. Ok. A ver, Federico. Yo tengo otra pregunta en ese tema. A No ver. sé si Federico tenga algo de información al respecto de el origen entonces del nombre de ese Dios, ahí sintetizado. Era Yahvé, era Jehová, independientemente de eso, ¿de dónde viene? ¿En qué momento surge un nuevo vocablo para llamar al supuesto Dios unificado, que antes en realidad eran dos dioses? O más. O más, sí. No sé si él tenga información ahí, Federico, perdón. Ándale. Si nos oyes, Federico, ¿oíste la pregunta? Tengo problemas con el audio, Oscar. Ok, la repetimos. Quiero saber si tienes información de dónde viene el nombre de Yahvé, o se le llame Jehová. ¿En qué momento se creó este concepto donde se unificó lo que antes eran varios dioses? ¿De dónde viene? ¿En qué cultura surge por primera vez el concepto, el vocablo? ¿Y por qué la necesidad de crearlo? No sé si tú tengas información al respecto. No, pues yo creo que no nos oye. ¿Sí escuchaste? Hola. ¿Cuadro? ¿Nos escuchas? Cuadro. Está en medio. La vi. No. Ese. No, al parecer no nos está escuchando. La madre Teresa. ¿Nos estás escuchando, Federico? Ok, de acuerdo. ¿Ya nos oyes? Sí. ¿Escuchaste la pregunta, perdón? Se escucha entrecortado de repente o baja de volumen. Ok, vamos a repetirla. ¿Me escuchaste algo de la pregunta? ¿Nada de la pregunta? Con franqueza no. Ok, te pregunto si tienes información sobre el origen del nombre o del concepto de Yahvé, sea que le llamemos Yahvé o Jehová, no importa. ¿En qué momento, para qué cultura fue necesario crear este concepto, este Dios, este nombre de Yahvé? ¿Y con qué fin? No sé si tengas información al respecto. Mira, el contexto de Yahvé, que significa en realidad deidad o supremacía, porque Jehová es después, pero de hecho Jehová es una mala traducción. Los gnósticos y algún otro grupo le llaman Jehová, o sea, G, hombre, Eva, mujer, o sea, un andrógino, y no es posible. ¿Puedes repetir esa definición de Jehová? Sí, mira, Jehová, en cierto grupo gnóstico o metafísico, Jehová, G, hombre, Jehová o Eva, mujer, Eva. O sea, Jehová está dando a entender que es un ser andrógino. O sea, un ser, pues, mitad hombre, mitad mujer, lo cual le quieren poner a un Dios todopoderoso que no tiene un sexo definido. Y eso no es posible. Entonces, en el contexto de Yahvé, Yahvé es una palabra hebrea, es una palabra que los hebreos, por medio de Moisés, Moshe significa hijo vástago de Marduk, o sea, Moisés. Entonces, cuando la deidad suprema se le aparece a Moisés en la punta del Sinaí, él le dice, Eye, Eje, Eye, que mucha gente cree que significa yo soy, pero la traducción correcta, yo soy quien quiera que yo sea, mi nombre es Yahvé, o sea, Yahvé viene siendo un quien quiera que yo sea. Yo soy el que no tú quieres soy. que sea, como para los abogados, ¿no? Diría Luis Miguel, yo soy Exacto, como o sea, quiero ser. La deidad está usurpando el puesto de todos, en realidad. Claro, es que ahí fíjate, me das un excelente elemento, disculpa la interrupción, me das un excelente elemento a hipótesis que hemos venido semblanteando respecto a que en efecto ese concepto se creó para sustituir cualquier dios en el que hubieras creído o cualquier dios al cual hubieras conocido. Entonces, yo soy el Dios, ¿cuál estabas buscando tú? Ahora te diriges conmigo. Y luego incluso viene el celo, el no tendrás otros dioses delante de mí. Todo esto empieza a encajar incluso con lo que me estás diciendo. Hello. Ups, ya no nos oye Ya no- Federico. ¿Otra vez no me Federico, escuchó? ahí estás, Federico. Ok, te No. escucho, Oscar, te escucho. Ah, bien, te hice un comentario de Ernesto, no sé si Sí. lo entendiste. Sí, mira, en realidad, el nombre de Yahvé o Jehová es una usurpación de un ser, que, ojo con lo que voy a decir que puede ser polémico.
Dale. Cuando a Moisés se le otorgó el trato de sacar a la casta gobernante de Egipto, que no eran esclavos, llamados hebreos, que por cierto en esa época los faraones eran rubios y de ojos azules. Moisés, que era heredero al reinado del Alto y el Bajo Egipto, convirtiéndose en faraón, rey faraón. Faraón significa en lo que te quieres convertir, o sea, en un dios. Entonces, Moisés hace un trato raro con el Lil, Yahvé, y saca toda esta gente, 600,000 personas que van en el Éxodo y no cruzaron el Mar Rojo, cruzaron un lugar muy hacia arriba, muy al norte, que se llama el Mar de los Juncos, que es una especie de laguna que en cierta época del año se seca y se puede cruzar. Entonces, al momento de llegar al Sinaí a 50 grados bajo la sombra, increíble, que muchos de esa generación murió 40 años después, él somete y les dice esa palabrita de Yahvé. O sea, yo soy Yahvé, o sea, soy quien quiera que yo sea, solamente te exijo que creas en mí. Y de hecho, todas esas gentes que sacó Moisés al Sinaí, donde es todo el contexto de la Biblia, se dedicaron a masacrar lo poco que quedaba de esa península llamada la Cuarta Región. Entonces, es cierto, fue muy a fuerzas el decir, si cree en mí nada más, si no me pongo a ningún dios llamado Marduk, Nergal, Ningísida, Inanna, etcétera, etcétera, delante de mí. Cree en mí o los voy a castigar. De hecho, en la Biblia hay más de 66 masacres por parte de Yahvé a nivel masivo en toda la Biblia, que el que creen que ustedes que es el malo, que el diablo que no existe, nunca ha existido, eso es ilógico. Entonces sí fue impuesto el nombre de Yahvé. A ver, nada más es una usurpación de una deidad que, por cierto, cuando Moisés dijo, te puedo ver a la cara, y él dijo, ningún humano me puede ver y seguir vivo, porque ya no les interesaba que los humanos los vieran como tal. Por eso se escucha eso de la gloria del Señor, y la gloria del Señor, mucho ruido. Pues es que ellos se encubrían. Lo único que querían que los humanos, estos humanos hebreos, la raza escogida, obedeciera órdenes. A ver, nada más una preguntilla ahí. Moisés, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Yahvé, de la usurpación del nombre y de esta información que Ernesto trae contigo, pero si yo regreso al tema del concilio, en donde se intentó armar un solo Dios, podría ser que es ahí en el concilio... ya estás hablando de 1500 años más para acá. Exactamente, sí. Que sea en el concilio donde se hace esa usurpación y donde se hace toda esa adecuación a los textos, en el entendido que el propósito del concilio de Nicea, otra vez, era crear un Dios, y toda la información se leyó, se tradujo y se adulteró para que existiera un solo Dios. Creo que sin dejar de ser cierto lo que dices, ese era el propósito de ese concilio. En realidad, como lo estaba refiriendo Federico, ya desde el pasado, Enlil lo que buscó fue, a ver, vamos a partir un nuevo periodo en este planeta. Todos los dioses a los que ustedes hablan, no, ahora solo soy yo, y lo impuso a través de un pueblo, de un elegido, de un Moses, por ejemplo, y luego todo eso sirvió como caldo de cultivo para que un emperador, que también tenía sus vínculos y sus herencias... Y sus intereses políticos. El concilio que estás mencionando, el objetivo no era nada más un dios porque se me ocurrió y esta mañana yo, emperador, desperté pensando que tiene que haber un dios. No, era por fines imperialistas, de mayor control, de hegemonía... Económicos, finalmente, sí. Pero a lo que voy es esto. Están hablando que esta leyenda dice que se impuso un dios allá en aquellos tiempos. Sin embargo, cuando llegamos al concilio, y voy a hacer esa referencia porque está documentada, en el 325, porque está documentada, porque sí, hay todo existió. Lo otro es una serie de autores que lo dicen. Como decían, es un supongando. Sí, ándale, es un supongando. Okay. Entonces, pariente del supositorio. Sí. Entonces, regresando a esto, tú tienes a un grupo de
de politeístas en el concilio. O sea, en el 200... Un imperio politeísta. Sí, en el 200 hay chingos de dioses. Y otros tantitos. En el 250 hay chingos de dioses. No, y aparte, o sea, cada religión con montones de dioses y muchas religiones. Entonces, ¿cómo es posible que puedas encajar este tema que hablan que Enlil, ¿quién dices que? Enki. No, Enlil. Enlil fue el que sí. Ajá, que impone un solo dios y de repente en el 200 pero no hay es, chingos de no dioses. es Enlil, o sea, es el catolicismo. No. Estamos hablando de 2500 estamos años hablando atrás, de con dos Moisés. fechas. Sí, estamos hablando que en Moisés dicen hay un solo Dios, chinguense todos. Ah, y tú hablas Sí. del judaísmo primero. Claro, Sí, también. Sí, que lo acaba de mencionar Pero, Federico, sí. que les decía, ya no quiero ver más dioses delante de mí, ahora conmigo es el rollo. Pero luego hay chingos de dioses otra vez. Sí. Y Bueno, vuelven a no, unificar. es que jamás dejaron de existir los otros chingos de dioses. No, pero para el pueblo en particular de los israelitas, de los hebreos, se les impuso un dios. Así Pero es. no fue el único pueblo. Al rato que Roma dominaba a estos y a muchos otros, el imperio romano era un imperio con chingos de dioses. Así es. ¿Sí? Y ya nos venimos al 325. Exacto, y otra vez vuelve a haber la imposición de un dios. Y Pero- el día de hoy seguimos imponiendo un dios. Sí. Pero a lo que yo quiero comentar, algo que se hace un batidillo y eso hay que hacerlo, Notar. notar porque es muy importante. A la hora de que todas esas mitologías tan diversas y tan distantes en el tiempo además, y tan distintas geográficamente, las quieres meter a un solo recipiente, te quedaba, iba a decir un mugrero, pero me quedo corto. Un mazacote. O sea, sí, te queda un mazacote de nada, donde ese Dios, pues, tiene las contradicciones de las que estaba hablando yo hace rato, ¿no? Es como la carne molida que describí hace rato acá móvil, ¿no? Que le meten la que ya no quieres, más los gordos que habías quitado y quedó ahí La carne molida. Queda un mazacote, del 10-20. Para la hamburguesa. más de la papaína 90-10. que decía la piña, ¿no? Sí. La papaína ahí. Ahí para que se vea fresco. Y luego le echas monóxido de carbono, pues ya se vio a toda madre, ¿no? Sí, No, la nos metes al mofle. preguntan- ¿Sabes qué le agregas al final? Amor. Le das una embarradita de amor y al final, soy un dios bien cabrón, pero te amo. Pero te amo. Sí. Eso lo dijo Y hazme este caso, porque soy George bien amoroso Carlin. y te amo, pero si no me haces caso, te va a cargar Te la va, chingada, sí, ¿verdad? sí, Ese es el monólogo de George Carlin cuando introduce a Dios. Sí. Bueno, y nos preguntan aquí para Federico, dicen, dame un segundito, Nos decían. los Elohim, ¿de dónde vienen? Lo mencionó ahorita, pero podemos darle la palabra Sí. para que retome. ¿Puedes mencionarlos, Federico, por favor? La Sí. pregunta es... ¿De dónde vienen los Elohim? Los Elohim, en el vocablo hebreo, que significan dioses, los que bajaron del cielo a la tierra, vienen de un lugar que ya científicamente está comprobado y no es ninguna leyenda, llamado Nibiru, el famoso planeta X, Ajenjo, Hercolobus, 12º planeta. Incluso la NASA tiene ya todo un compendio de eso, y que incluso la misma Iglesia Católica gobernada por Ratzinger, o sea, Benedicto XVI, con su proyecto Aurora y todos los radiotelescopios que tiene alrededor, lo monitorean. De ahí, de ese lugar llamado Nibiru, que significa cruzar, de ahí vienen los Elohim, los Anunnakis, o sea, los dioses, los creadores. Muy bien, Ok. queda contestada la pregunta. O sea, los Elohim y los Anunnaki eran los mismos. Son lo mismo. Perfecto. Sí, valdría la pena, no sé si quisieras abundar cuando dices que ya está demostrado científicamente. ¿A qué te estás refiriendo, la existencia de este lugar? Sí, mira, de hecho el maestro Sitchin en todos sus libros y algunos otros autores, ya se sabe desde la antigüedad, en las tablillas cuneiformes, en las tablillas de las imágenes de estos seres, de estos señores, siempre se pone un planeta adicional que cruza entre Marte y Júpiter cada 3600 años. Entonces, los caldeos, los sumerios, los babilonios, de donde se inventó la astronomía, ya sabían de la existencia de ese planeta. La Biblia le llama Hercolobus, en Apocalipsis 10.9, le llama Ajenjo, amargo. O sea, apareció
el cielo una estrella como un globo de fuego. Entonces, desde la antigüedad y actualmente ya se sabe de la existencia de este planeta que es más grande que Júpiter, que muchos científicos le dicen una estrella enana marrón o enana café. Pero es un planeta que va rodeado por siete lunas. Déjame, Francisco, ¿me escuchas? Cuando se vuelva a aparecer, Federico. no es que se vea en su totalidad, va a ser una estrella que está muy brillante, y eso va a suceder un 21 de diciembre, pero dentro de 1100 años. Pero eso ya está totalmente comprobado. De hecho, el Vaticano, en Castel Gandolfo, uno de los más avanzados del mundo, la Antártida tiene un radiotelescopio enorme, y el desierto de Nevada, creo, de Estados Unidos, tiene más de 40 radiotelescopios que están monitoreando los viajes de este lugar de su jefe llamado Enlil, alias Yahvé. Se puede saber entonces por qué la iglesia tiene semejante... Cuando a todo mundo le piden y le dicen, síguele rezando al Espíritu Santo, cuando estos están ya recibiendo órdenes de estos seres, es posible, totalmente posible. De hecho, el Vaticano es dueño de un proyecto, de un avión tipo el transbordador llamado Aurora, que ya funciona y está al servicio de la Santa Sede. Ok, tengo una pregunta ahí, o bueno, una insistencia sobre la pregunta. Te lo hago en buen plan, pero cuando te preguntaba sobre comprobación científica, el término científico es un término, digamos, o la práctica científica como tal, es una práctica muy reciente, está acotada al método científico. Tener referencias en escritos antiguos, etcétera, ¿son evidencias o son pictogramas o son referencias orales? Interpretaciones. Interpretaciones. Mi pregunta era, ¿tú conoces de estudios científicos hechos por astrónomos, por academias, por universidades, etcétera, cosmólogos, que digan, ya tenemos evidencia de un lugar como tal? Te lo pregunto incluso yo sabiendo que puedo aportar algunos indicios que no pruebas, pero no sé si tú tengas información. Se me haría bien interesante que tuvieras información sobre evidencia científica. Sí existe evidencia científica. Comprobación científica, porque creo que así lo mencionaste, que ya está comprobado científicamente que este lugar existe. ¿Tú conoces que exista comprobación científica de ello? Sí, mira, en días pasados posteé una investigación de una universidad en Rusia. Ahorita no tengo el nombre correcto, de una investigación que ya se hizo incluso ya con fotografías, gráficas, estudio matemático de mediciones, con referente a eso que me preguntas de la comprobación de la existencia del 12º planeta, Nibiru. Sí, de hecho quien se ha metido más a ese estudio han sido los rusos, por medio de su universidad, que está ahí en Moscú. Te soy franco, no recuerdo ahorita el nombre. En días pasados, creo la semana pasada, posté una investigación con referente a eso, con datos científicos y todo. Sí existen. Qué interesante. A ver si tienes oportunidad de repetirlo en el muro de Un Mundo Raro. Sí, me comprometo que mañana mismo lo subo en el muro de Oscar, en Mundo Raro. Genial. Federico, por ahí hay una reciente investigación ya publicada del cometa Ison o Ison. Este es un cometa que va a pasar entre Marte y Júpiter alrededor de noviembre del próximo año. Ya es visible, viene acompañado de 3 cometas pequeños, y justamente va a entrar pasando por la Tierra a su entrada y pasando por la Tierra a su salida. Por la órbita Por la órbita de la Tierra, pero inclusive rozando la Tierra, según los simuladores. No cruza, no le pega a la Tierra, pero pasa cerquita en su entrada y en su salida. ¿A cuántas lunas de distancia? La verdad es que no vi eso. Nada más hacen una macro trayectoria. Okay. Y lo ves entrar por Júpiter y pasa cerca de Júpiter cuando entra. Pasa cerca de Marte cuando entra, luego pasa cerca de la Tierra, da la vuelta por atrás del Sol, se chutea de regreso y pasa cerca de la Tierra y luego pasa cerca de Júpiter. Okay. Esa es la trayectoria propuesta de todo lo que han calculado y demás. Está documentado, ya está visto, ya hay fotografías. Ya cunde el pánico. Bueno, todavía no cunde el pánico tal cual.
La pregunta es, ¿podría Ison ser no un cometa y resultar ser el mismísimo Nibiru? Es buena pregunta. Es buena pregunta. Pero no es posible que fuese un cometa como tal, puesto que Nibiru es del tamaño de Júpiter o un poco más grande que Júpiter y tiene 7 lunas. Está totalmente encubierto y la iglesia gobernante junto con grupos de mucho poder no quieren que el público se entere de la existencia de este lugar, porque al saberlo públicamente, que se aceptara como tal, honestamente se le cae el negocio a la iglesia y a muchos grupos en poder. Ups. Entonces se va a saber que pues ese Dios todopoderoso que hizo todo de la nada, se supone que no existe. Entonces les cae el negocio. El cometa sí va a cruzar entre Marte y Júpiter y tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Todos los cometas, Halley, etcétera, 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 son pedazos de una antigua Tierra que existió hace 3.900 millones de años entre Júpiter y Marte. Fue Nibiru en un choque desviado, o sea, Nibiru fue desviado por Saturno y fue y chocó con lo que los sumerios le llamaban Tiamat, que significa la gran madre. De ahí viene el concepto de tierra. Los fragmentos que quedaron de ese choque, que le llama la batalla celestial los sumerios, son ese cinturón de asteroides. Y muchos de esos asteroides que fueron expulsados, lógicamente por la atracción del Sol, regresan al lugar original. Es por eso los cometas. Muy bien. Federico, ya se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho tu participación y pues esperamos que estés aquí con nosotros, que se repita pronto otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Federico. Un saludo nibiruano. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.